mostrarles algo que ustedes, yo imagino que lo deberían saber. Aquí he marcado lo que se ve acá en el eje vertical, el eje de la Y, están las energías potenciales. La energía potencial está en color rojo. Ustedes ahí la ven, la letra U, está escrita en color rojo. Entonces esto es una función U, el eje horizontal, el eje X, el eje de coordenadas. Entonces esto es una representación de una cierta función de energía potencial. Una U de X, U función de X, la curva roja. Por ejemplo, si fuera la energía potencial de un oscilador armónico, sería un medio de K por X cuadrado. Entonces sería una parábola, porque ustedes saben que cuando va con X cuadrado, I igual a X cuadrado, es una parábola. Entonces, cuando U igual a un medio de K por X cuadrado, que es la energía potencial del oscilador armónico, K es la constante del resorte, da una parábola, que es medio parecida a la primera parte de esto, pero después esa parábola baja acá en este dibujo, es otra cosa. Pero esta es la representación de una función de ese tipo. Por ejemplo, en el caso de que sea la energía potencial gravitatoria para el campo de gravedad uniforme, que es M por G por H, bueno, H que es la altura, llámenle X, M por G por X. Esa es una relación lineal, entonces la representación sería una línea roja, directamente acá una recta de color rojo, la representación gráfica de esa función. La función U de X, entonces, es la representación de la energía potencial en función de los diferentes puntos del espacio, cuánta energía potencial hay en cada punto del espacio. Eso está visto acá, por ejemplo, en un punto X, como este donde tengo yo con la flechita. Imagino que están viendo todos la pantalla. Donde está la flechita acá es la posición X, una cierta posición X. La altura roja esta es el valor de la energía potencial, llega hasta donde está la curva. Ahora bien, un objeto que se está moviendo en esa energía potencial tiene una cierta energía total E. Y el movimiento en una energía potencial implica que, justamente por eso, porque hay una energía potencial, implica que hay una fuerza conservativa y que la energía total se conserva. La energía total es E. Le he puesto el color azul. Como la energía total se conserva, entonces no depende de la posición X, siempre va a tomar el mismo valor. Entonces está representado por estas líneas azules horizontales. He representado diferentes valores de E. Una E más bajita, una intermedia y una más alta. Si ustedes miran entonces acá, el valor de E está representado con la línea azul que va en la posición X, sube una línea vertical roja hasta la energía potencial y una energía azul hasta la energía total. Y después hay una lineecita verde al costado, que por supuesto, como la energía total es la suma de la cinética más la potencial, esa línea verde es el valor de la energía cinética. Entonces tenemos la roja cinética, la verde la roja potencial, la verde cinética, y la suma de las dos me da este valor azul que es constante. Bueno, ¿qué permite este tipo de gráfico? Permite hacer el análisis cualitativo de los movimientos. Por ejemplo, si ustedes tienen una energía potencial como esta que está representada acá, y tienen una energía, por ejemplo, como esta azul de más arriba, en estos puntos negros, que he representado yo acá, la energía potencial y la energía total son iguales. La línea azul y la curva roja se cortan ahí. Entonces, como son iguales las dos, E y U, entonces la energía cinética vale 0 en ese punto. Ese es un punto donde las partículas se frenan. Si una partícula, por ejemplo, viene desde la derecha avanzando hacia la izquierda, su energía cinética va disminuyendo a medida que se arrima ese punto y finalmente se detiene. Después pega la vuelta. ¿Por qué pega la vuelta? Porque la fuerza, ustedes saben que es la derivada de la energía potencial respecto de la posición. Entonces la pendiente de esta curva roja cambia de signo. Como acá la pendiente es negativa porque va para abajo, en ese punto,
fuerza allí es una fuerza positiva, está dirigida hacia el eje X positivo. Quiere decir entonces que la partícula que se frenó ahí comienza a moverse hacia la derecha. O sea, ¿qué permite ver este gráfico? Permite ver que si una partícula viene desde la derecha acá, va avanzando hacia la izquierda, acá bien tiene una cierta energía cinética en esta zona. La energía potencial es la roja, la cinética es lo que falta de la roja hasta el azul, sería el segmentito verde. Y esa energía cinética, acá al entrar en esta zona más profunda, comienza a aumentar, va aumentando, aumenta, después disminuye un poco acá en esta zona donde la potencial crece un poco, después aumenta todavía más y después disminuye, hasta que cuando llega a este punto la energía cinética se hace cero. Y ahí la partícula, la fuerza la obliga a rebotar. Cuando comienza a avanzar hacia la derecha, su energía va ganando energía cinética de nuevo, después la disminuye un poquito, después la vuelve a aumentar, después la disminuye, y bueno, y se va hasta el infinito con un resto que le queda de energía cinética, como se ve en este dibujo. Si la partícula tiene una energía total como la que está en el medio, ustedes notarán que aparecen dos puntos ahora donde las dos curvas se cortan. En esos puntos la partícula se detiene. Quiere decir que la partícula está oscilando entre esos dos puntos. Va y viene. Fíjense que a la derecha la pendiente de la curva es positiva. Como la energía potencial es menos la fuerza es menos la derivada de la energía potencial, entonces si acá la pendiente es positiva, la fuerza va a ser negativa, es decir, está dirigida hacia adentro. Es decir, que la partícula lo que hace es ir y venir entre estos dos puntos negros que están marcados acá. Y por supuesto su energía cinética va a ir variando. A medida que sale de energía cinética cero, va aumentando la energía cinética hasta este punto. A partir de acá la disminuye un poco hasta este otro punto, etc. Bueno, acá por ejemplo en el tercer caso, en el caso de la energía total, la más chica de todas, ven que hay dos zonas donde se puede mover la partícula. La zona de la izquierda está rebotando entre un lado y el otro a la izquierda, y la zona de la derecha, donde también rebota entre un lado y el otro lado. Y entre medio hay una zona que tiene prohibido estar la partícula. ¿Por qué? Porque en esa zona, como la energía potencial es más grande que la total, significa que la cinética tiene que ser negativa. Si la potencial U es más grande que E, entonces K tiene que restar un poco, tiene que ser negativa. Y no hay energías cinéticas negativas. Eso implicaría un valor de la velocidad imaginario, porque la energía cinética va con un medio mv cuadrado. Si eso es negativo, significa que b cuadrado tiene que ser negativo, y eso significa que b tiene que ser imaginario. Ahí está queriendo entrar gente. A ver, denme un momentito. Bueno, les decía entonces, esta zona de acá de la montañita, esto es lo que se llama una barrera de potencial. En la física clásica, las partículas pueden estar en la zona de la izquierda o en la zona de la derecha, pero no en la zona intermedia. Cuando veamos cuántica, vamos a ver que las partículas, en la teoría cuántica, las partículas pueden pasar a través de esta zona clásicamente prohibida. Eso se conoce con el nombre de efecto túnel. Lo vamos a estudiar. Pero lo que me interesa es interpretar bien estas gráficas, porque estas gráficas son importantísimas en todo lo que vamos a ir viendo a lo largo de la parte de cuántica, sobre todo. En el caso de un oscilador armónico, cuando la energía potencial es un medio de K por X cuadrado, que es una parábola perfecta, para cualquier energía siempre hay dos puntos de retorno, como la parte esta que está acá abajo, que corresponden, como es simétrica la curva, un medio de K por X cuadrado, una parábola simétrica, respecto del cero. Entonces, son los dos puntos de retorno que corresponden a la amplitud con signo positivo y con signo negativo. O sea, el máximo valor que se aparta el oscilador respecto del origen de coordenadas. O sea, ese caso es un caso muy simple. Yo acá he dibujado un caso más general para que se entiendan diferentes situaciones. Los estados estos donde las partículas tienen dos puntos de retorno y quedan atrapados ahí,
se conocen como estados ligados. O sea, la partícula no se puede ir al infinito. En cambio, un caso como el de más arriba, donde a la derecha no hay ningún punto de retorno, es decir, la energía total siempre es más grande que la potencial, esos son estados no ligados. Por ejemplo, un estado ligado es el que ocurre para un electrón cuando está atrapado en el átomo de hidrógeno, por ejemplo. Y cuando se lo ioniza al átomo de hidrógeno y se le arranca el electrón, se pasa a un estado no ligado. Para lo cual, por supuesto, hay que darle energía. O sea, por ejemplo, si el electrón estaba con una energía total, que estaba acá abajo, en la curva más baja, con esa energía total, ese es un estado ligado. Y yo de repente le di la energía suficiente como para llegar al estado no ligado, entonces el electrón se desprende del átomo. Bueno, la interpretación de estas curvas es muy importante. Estas curvas, como les digo, la fuerza se obtiene como la derivada, o sea que simplemente con imaginar cómo es la pendiente de la curva de potencial en cada punto, uno se da cuenta de qué tipo es la fuerza. Si ustedes se fijan, hay 3 puntos donde esta curva tiene derivada 0, que son los 2 mínimos marcados en gris y el máximo también marcado en gris. Ahora, si ustedes van a un gris de estos mínimos y se apartan un poquito hacia la derecha, ahí la pendiente es positiva y la fuerza va a ser negativa, va a ir dirigida en contra del eje X, o sea, dirigida hacia el punto gris. Si se van para el otro lado, ahí la pendiente es negativa, entonces la fuerza es positiva y también está para el otro lado, está dirigida hacia el punto gris. Es decir, cualquier apartamiento de un punto de esto, que son puntos de equilibrio, porque la fuerza es nula en ese punto. Cuando uno aparta a la partícula del punto de equilibrio, la fuerza trata de volverla. Eso se llaman puntos de equilibrio estable. Es lo que le ocurre a la parábola del péndulo en el punto más bajo, en la parábola de energía potencial. Cuando yo aparto el péndulo o aparto el sistema masa-resorte de su posición de equilibrio, la fuerza trata de volverlo a la posición de equilibrio. La posición de equilibrio cuando el resorte no está estirado, o cuando el péndulo, si un péndulo está vertical. Si yo lo aparto un poquito, la fuerza trata de volverlo. Por eso en los mínimos de energía potencial se habla de posiciones de equilibrio estable. En cambio, en el máximo que está representado acá, si yo me aparto un poquito hacia la derecha, ahí la pendiente es negativa y la fuerza es positiva. Es decir, la fuerza trata de apartar a la partícula de la posición donde está ese punto de energía potencial máxima. Eso significa que ese es un punto de equilibrio inestable. Los máximos de energía potencial son puntos de equilibrio inestable. Eso es lo que hace, por ejemplo, que si uno tiene una escoba, por ejemplo, la puede mantener en equilibrio tomándola por el extremo y dejando que la parte con que se barre esté para abajo. En ese caso se comporta como un péndulo. O bien la podemos poner en equilibrio dando la vuelta en posición vertical, de manera que la parte que barre queda para arriba y apoyando en la palma de la mano el pomo de la escoba, pero esa es una posición de equilibrio inestable. Para poderla mantener ahí tenemos que hacer nosotros estar moviendo la mano, porque en cuantito la escoba se aparta de esa posición, cae. O sea, un péndulo, no el péndulo de hilo, porque el péndulo de hilo tiene un vínculo blando, pero un péndulo de varilla rígida, un péndulo, por supuesto, de masa despreciable, pero de varilla rígida, tiene 2 posiciones de equilibrio, una en la parte inferior, ¿sí? Y otra en la parte superior. La parte inferior corresponde al mínimo de energía potencial, la parte superior corresponde al máximo de energía potencial. Entonces la parte superior es inestable. Si yo coloco al péndulo en esa posición de equilibrio y no lo estoy sosteniendo permanentemente, apenas se aparte un poquito se va a caer. En cambio abajo no, se aparta pero vuelve. Bueno, estas son las posiciones de equilibrio, los máximos y los mínimos de la curva de energía potencial. Entonces, interpretar estos gráficos es esencial para ver cualitativamente qué es lo que está ocurriendo en un dado sistema físico.
si todos han comprendido esto con claridad. Si quieren hacerme alguna pregunta, se los estoy explicando porque esto lo vamos a usar muy a menudo y yo ya no me voy a tomar la molestia de decirle cómo era esto. Le voy a decir simplemente, acá hay un punto de retorno, allá hay un punto de equilibrio estable, un punto de equilibrio inestable. Le voy a hablar directamente sobre la base de lo que les acabo de mostrar acá. Esto no es tema de la materia, esto es un tema de la física de la mecánica de la partícula. Probablemente lo hayan estudiado cuando vieron el Alonso Finn o el Resnick Holiday, hayan visto estas cosas. Pero esto es muy importante para hacer el análisis cualitativo de los movimientos si uno conoce la forma de la curva de energía potencial en función de las coordenadas. ¿Se entendió más o menos? Confírmenme que lo tienen entendido. Si alguien tiene duda, pregunte ahora o para siempre, ¿no? No, sí, profe. ¿Está bien? Sí, lo habíamos visto en mecánica de partículas, pero está bueno. Bueno, yo lo estoy repasando por las dudas de que alguno no lo fuera a recordar. Profe. Bueno, perfecto. Entonces vamos a dejar de compartir esto. Sí. Yo le iba a preguntar por la energía cinética, ¿cómo la visualizamos? La energía cinética a ver, no lo he dibujado acá, pero fíjate que es el segmentito verde. Entonces, por ejemplo, mientras la partícula se va moviendo acá, empieza con energía cinética 0 en el punto de corte. Y después comienza, a medida que se va moviendo hacia la derecha, comienza a aumentar la energía cinética. Vos vas viendo cómo el segmentito verde podría ir aumentando acá, aumentando hasta llegar al valor que tiene acá. Entonces la energía cinética va aumentando. Este segmento verde, vos tenés que ver la distancia que va desde la energía total hasta la curva roja. Eso va a ser la energía cinética. Siempre, por supuesto, la energía cinética va a quedar por abajo de la curva azul. Los segmentos verdes, estos tienen que estar como colgados de la curva azul, porque si no te puedes topar como caso como la zona prohibida acá, donde si la energía cinética si la energía total está por debajo de la potencial, la energía cinética es negativa. Entonces siempre te vas a encontrar que la energía cinética va a ser el segmento que va hacia abajo, desde la curva azul, que es la de la energía total, esta recta azul, hasta la curva roja, que es la de energía potencial. De tal manera que la suma de los dos segmentos me da siempre el valor, el verde y el rojo, me dan siempre el valor azul, que es constante, que es la energía constante. ¿Se entendió, Horacio? Sí, ahora sí. ¿Sí? Sí, se entendió. Ok. Bueno, muy bien. Entonces vamos a... ¿Por qué les explico esto? Porque ya lo hemos usado en la clase pasada, cuando hablamos del efecto fotoeléctrico. Vamos a cerrar este archivo y vamos a abrir otro archivo. Déjenme ver un poquito cuál tenemos. Bueno, ya después lo vamos a ver, vamos a ver eso. Ahora quiero abrirle otro archivo porque creo que es este. A ver. Presentar ahora. Una ventana, a ver. Ahí está. A ver, aquí está. Ayelén me mandó una cantidad de problemas importantes y que está resolviendo. Entre paréntesis, Ayelén, me dijiste que había uno que te lo había ayudado, no sé, estaba escrito en el problema, decía, ese problema me ayudó a resolverlo una persona. ¿Quién te ayudó a resolverlo? Lo que pasa es que mi hermano se había juntado con su compañero de la ingeniería, entonces aproveché y estuvimos resolviendo problemas. Y creo que fue ese. Sí, que
más o menos con una explicación extra ando muy bien. Pero Bueno. Pero me fue bien en los problemas. Te ha ido muy bien, los he estado viendo, están bien resueltos, en general está todo muy bien. Hay detalles y sobre eso quería mostrarte a través de este problema. Lo tomé como un caso. Sí. Son detalles, pero hay que tomarlos en cuenta porque si no, por ahí resolver los problemas, uno se olvida o hay detalles que se pasan por alto. Entonces es lo que yo quiero comentarles ahora. Está muy bien, Ayelen, has trabajado muy bien y me alegra mucho. Me pone contento ver cuando trabajan así. Bueno, Ayelen mandó este problema que dice que hay que calcular la temperatura, miren el enunciado arriba. Calcular la temperatura de equilibrio de una superficie horizontal con albedo. A ver, albedo es el nombre que en general en astronomía se le da a el poder reflectante que tiene un cuerpo celeste que no tenga luz propia. La palabra albedo viene de alba, que significa blanco o claro. De ahí viene la palabra albedo. Al decir que la superficie horizontal tiene un albedo de 0,4, lo que está dando es el coeficiente de reflectividad. Está dando el ρ, que nosotros le llamamos ρ cuando hicimos la clase. Yo utilicé la ρ, que es la R griega, por lo que es la reflectividad. Yo preferí usar la A para alfa, que es la A para la absortividad. No es la absortividad, hay que tener cuidado. Este coeficiente A, que se llama albedo, es la reflectividad. Bueno, y dice que esa superficie horizontal está a una latitud de 40 grados norte y dice a las 12 horas. A las 12 horas es el mediodía solar. Cuando el sol está más alto por encima del horizonte durante el día. Y lo pide durante el equinoccio de primavera y el solsticio de verano. Bueno, eso yo imagino que ustedes, si han hecho astronomía o están haciéndola ahora, ya deben saber lo que es el equinoccio y el solsticio, ¿verdad? Es algo que tiene que ver con la inclinación del eje de la Tierra respecto del plano de su órbita, del plano de la eclíptica. Es un ángulo de 23 grados y chirolas que forma el eje terrestre con respecto al plano del que se llama plano de la eclíptica, el plano del movimiento de la órbita terrestre. Bueno, entonces en esas dos condiciones pide calcular la temperatura de equilibrio sobre esa superficie cuando la constante solar vale tanto, 1400 watts sobre metro cuadrado. Miren, esto es watts, es energía por unidad de tiempo, y si es por metro cuadrado es energía por unidad de aire y por unidad de tiempo. Parece ser una intensidad, pero en realidad esto más que es una especie, no es una intensidad pura, es una suma de intensidades, la suma de todas las intensidades para todas las longitudes de onda que el Sol manda. Cada longitud de onda que manda el Sol tiene una cierta intensidad. La suma de todas esas intensidades da lugar a lo que se llama la constante solar. Bueno, acá ya hay una primera aproximación. Cuando uno empieza a hablar de que esto es una suma de las intensidades, porque está presuponiendo que todos los rayos que llegan del Sol llegan paralelos. En realidad no es así. Los rayos del Sol llegan formando ángulos porque el Sol, visto desde la Tierra, es un disco de unos 30 minutos de ángulo de diámetro. Quiere decir entonces que entre la luz que llega de un borde y la luz que llega del otro borde se forma un ángulo de 30 minutos. Entonces, la luz que llega del Sol, bueno, y la prueba de eso la pueden ver en verano o en invierno también, si lo hacen, pero en verano es más visible porque el Sol cae más vertical.
en la sombra de los árboles, a veces las hojitas dejan un pequeño agujerito por donde pasa el sol, y entonces se forma una imagen del sol en el suelo, se ven redondeadas, se ven como redondelitos, que cuando son los eclipses de sol se pueden utilizar para mirar el eclipse solar, porque se va viendo cómo progresa el avance de la luna por encima del disco solar. Pero, ¿por qué se ve así esa imagen redondita? Pues porque por el agujerito han pasado rayos que han formado el ángulo ese que subtiende el sol, de 30 minutos de arco. Entonces no es estrictamente una luz totalmente paralela, pero a los fines prácticos está tan lejos del sol, el ángulo ese de 30 minutos es tan pequeñito, que se puede considerar que prácticamente esta S que está acá es una intensidad de radiación sobre toda la frecuencia que cae en forma perpendicular, que cae en forma paralela. Dicho eso, piden calcular la temperatura de equilibrio. Bueno, acá yo qué he dibujado. Todo solución de un problema empieza con un buen dibujo. Acá he dibujado la Tierra, he dibujado la situación en que la luz del sol cae perpendicular al trópico de Cáncer, es decir, lo que se llama el solsticio de verano en el hemisferio norte. Por supuesto, lo podría haber calculado en el trópico de Capricornio en el solsticio de verano del hemisferio sur, pero entonces lo que se conoce como latitud hubiera sido negativa, porque ustedes saben que la convención internacional es que las longitudes se miden positivas hacia el norte. Bueno, acá lo he puesto para que sean positivos los ángulos. El ángulo delta, el ángulo del trópico que forma la posición del trópico de Cáncer respecto del Ecuador, es el ángulo justamente de inclinación del eje respecto de la órbita terrestre. La órbita terrestre acá sería un plano horizontal totalmente. Entonces el Sol está ahí en la órbita, en el centro, digamos así, de la circunferencia de la órbita, está lejos a la derecha, y los rayos van llegando paralelos entonces a esa línea de trazo que está dibujada acá. Están llegando a un punto que está a una latitud que está marcada acá desde el Ecuador, lambda, esta lambda de color azul que he puesto ahí, está a 40 grados. Y he dibujado la posición de la superficie que estoy considerando. He tomado el versor normal a la superficie y el versor de la dirección de incidencia de los rayos del sol, de la intensidad luminosa, digamos. Acá abajo lo he representado mejor. Fíjense lo siguiente, la radiación del sol llega casi paralela, en realidad formando, como les digo, pequeñísimos ángulos, pero llega casi paralela. Pero una vez que incide en la superficie y la calienta, es emitida como radiación electromagnética en todas las direcciones del espacio, si suponemos que la superficie es una superficie de color mate. O sea, que no es una superficie especular, no forma imagen esta superficie. Es una superficie con alguna característica. Ya van a ver que el problema en sí no está totalmente bien definido. Bueno, el flujo incidente, lo que se absorbe en la superficie, yo tengo el coeficiente de reflectividad, el albedo de la superficie, lo tengo acá arriba, me dicen que es 0,4. Quiere decir entonces que si refleja 0,4, se come 0,6. Bueno, el flujo que incide y el flujo que se absorbe en la superficie se calculan con esa constante solar, eso que está llegando en rojo a la superficie. Que dice acá, aclaro, que es la intensidad total de todas las ondas luminosas. Bueno, ahí está dicho lo que les dije recién. El flujo, acuérdense cómo se calculaba. Para una dada intensidad de luz, en este caso S, la intensidad que tiene en una sola dirección, el flujo se calculaba haciendo el valor de la intensidad multiplicada por el coseno del ángulo que forma con la
superficie, entre la dirección de llegada de la radiación y el versor normal de la superficie. En este caso, el coseno S se calcula siendo el producto escalar de los dos versores. El ángulo entre los dos versores es pi menos lambda menos delta. Eso lo ven acá geométricamente. El angulito entre la línea de trazos y la línea azul vale lambda menos delta. Lambda es la azul, delta la negra. Lambda menos delta es el ángulo entre la línea de trazos y la azul, que son alternos internos, son correspondientes entre paralelas, me da este ángulo rojo, lambda menos delta. Ese es el ángulo que forma N, el versor N, con la dirección de incidencia de los rayos, la roja. Entonces la dirección que forman el versor N con esa dirección de incidencia por el otro lado, con los dos versores, entre los dos versores, es pi menos lambda menos delta. Entonces eso es lo que he puesto acá, que el flujo incidente es la intensidad de llegada de luz del sol por el coseno de pi menos lambda menos delta. El coseno de pi menos lambda menos delta es menos el coseno de lambda menos delta. ¿Por qué sale un signo menos? Bueno, porque es un flujo incidente, un flujo que está siendo absorbido. Entonces aparece con signo negativo. El flujo absorbido a su vez es alfa, la absortividad, por el flujo incidente, por la definición que tiene alfa. Pero alfa a su vez es 1 menos ρ, menos la reflectividad. Entonces, en definitiva, el flujo absorbido se puede calcular como menos 1 menos ρ por S por el coseno de lambda menos delta, que es esto que está acá. Por su parte, ese es el flujo que absorbe, el flujo absorbido por la superficie. ¿Cuánto es el emitido? Pero acá hay un detalle. El flujo emitido no se puede calcular, el flujo que está llegando es un flujo de radiación de cuerpo negro, el Sol es un cuerpo negro lejano, es radiación de cuerpo negro emitida a 5800 grados. Por eso tiene su pico en la zona del visible. Si esta superficie quiere capturar esa luz, tendría que ser de un color oscuro para poder capturar la luz visible, porque es la luz que nuestros ojos ven. Pero es luz que viene de un cuerpo a 5800 grados. Ahora bien, cuando esto se calienta, reemite radiación electromagnética, pero a una temperatura mucho menor. A la temperatura, por ejemplo, podría ser de ebullición del agua. Entonces, el pico de la radiación emitida, ahora esta radiación que le he dibujado como fría, de color azul, en realidad no es que sea fría, es radiación infrarroja, pero no está a 5800 grados. Esto podrá estar a 300 grados Kelvin, 400 grados Kelvin, no más que eso. Entonces, eso hay que tener cuidado, porque las superficies, aunque esta superficie tenga un albedo de 0,4 en el visible, es una cosa que hay que tener en cuenta, no significa que su albedo en el infrarrojo siga valiendo 0,4. Podría valer cualquier otra cosa. De hecho, el problema cuando Ayelén lo resolvió, propuso que la superficie era negra cuando reemitía. Supuso que tenía una emisividad igual a 1. Eso significa que tiene un albedo 0 en el infrarrojo. Ella le atribuyó 0, pero en ningún momento lo dice en el problema ella. ¿Por qué? Porque lo hizo en forma, lo calculó sin tener en cuenta el detalle. Simplemente le pareció que era así y lo hizo. Está bien, es una manera de hacerlo, pero hay que tener cuidado porque no es necesariamente así. Entonces el flujo emitido se calcula a la temperatura del estado estacionario T y tendrá un máximo en longitud de onda infrarroja, a la cual le corresponde, como dice acá, una absortividad diferente de alfa. Esa absortividad, alfa E, es igual a la emisividad a esa misma temperatura por el famoso teorema de Kirchhoff que yo les hablé, que había demostrado a partir de la segunda ley de la termodinámica, que a
una misma temperatura, la absortividad y la emisividad de un cuerpo son iguales, los dos coeficientes. Entonces, ¿cómo se calcula el flujo emitido por la superficie? O sea, ese que he dibujado de colorcito azul acá, con rayitos que salen para todos lados. Es la emisividad multiplicado por el flujo del cuerpo negro a la misma temperatura, a la temperatura de equilibrio. El flujo del cuerpo negro a la temperatura de equilibrio es, según la ley de Stefan-Boltzmann, sigma por la temperatura de equilibrio a la cuarta potencia, y la emisividad, según el teorema de Kirchhoff, es la absortividad alfa E, que varía entre 0 y 1. En equilibrio, arriba habíamos calculado el flujo absorbido, acá, y más abajo hemos calculado el flujo emitido. En equilibrio, más que equilibrio, eso tenemos que aclararlo. Esta es una situación no tanto de equilibrio como de estado estacionario. Es la diferencia que hay entre un vaso hidrostático, donde hay agua contenida, y un tubo donde está circulando agua siempre de la misma manera. Una situación hidrodinámica estacionaria. No son la misma cosa. No es lo mismo, en una situación en que, por ejemplo, está pasando calor de una fuente a alta temperatura a otra baja temperatura, por ejemplo, por conducción térmica, la temperatura en cada punto del cuerpo que está llevando calor va cambiando. Ustedes saben que en la conducción del calor hay un gradiente de temperatura, una variación de temperatura desde el cuerpo caliente hasta el cuerpo frío. Si son, por ejemplo, placas paralelas, van a tener una variación lineal de temperatura. En cada punto, la temperatura, mientras el flujo de calor sea constante, mientras se mantenga la temperatura de los dos extremos, va a haber un flujo de calor constante y la temperatura en cada punto permanece constante. Esa es una temperatura de estado estacionario, pero no estrictamente de equilibrio. No hay equilibrio porque está habiendo una transferencia de calor de un lado al otro de ese sistema. Son detalles, pero hay que tenerlos en cuenta. No es lo mismo, en este caso, cuando se habla, el problema habla de temperatura de equilibrio. Yo acá he preferido llamarle temperatura de estado estacionario. Bueno, acá me olvidé del detalle y puse en equilibrio, pero debería ser en el estado estacionario, los dos flujos, el flujo de absorbido más el flujo emitido, tiene que dar 0, porque la energía se conserva. Entonces todo lo que le entra más todo lo que le sale tiene que ser 0. Entonces, el flujo absorbido tenía este valor negativo, el flujo emitido es positivo, entonces su suma tiene que dar 0. Entonces de acá uno puede despejar el valor de la temperatura de equilibrio, pero fíjense que aparece dependiendo de los ángulos, lambda y delta. Esa dependencia es mínima. ¿Por qué? Fíjense que esto es la raíz cuarta de un coseno. Supónganse que el coseno valiera 1/2. La raíz cuarta de 1/2 es 1 sobre la raíz cuarta de 2. O sea, es 1 sobre la raíz de 2. ¿Cuánto vale la raíz de 2? Vale 1,4. Y la raíz de 1,4 vale 1,2. 1 sobre 1,2 les va a dar 0,9. Quiere decir que este número, la raíz cuarta del coseno, es un número que es del orden de 1. O sea, eso no es muy importante para calcular el valor de la temperatura. Sí importan la reflectividad, los coeficientes, el S y el sigma. El S es dato, el sigma está en tablas, el ρ se lo han dado, vale el 0,4, ese que valía, pero le falta especificar cuál es la absortividad de la placa a la temperatura de estado estacionario, esta temperatura de equilibrio. Y eso, en realidad, si ustedes conocieran la dependencia del coeficiente alfa con la temperatura, les tendría que quedar acá planteado para despejar la temperatura
temperatura de equilibrio que estaría dentro también del alfa E. Pero supongamos que es constante. Por ejemplo, si le damos que el alfa es el mismo valor que en el visible, si el alfa en el infrarrojo, el alfa en el valor de emisión es el mismo valor que alfa en el visible que teníamos como dato, entonces tachamos el 1 menos rho de arriba con el alfa de abajo y la temperatura de equilibrio que sale es del orden de 396 grados Kelvin, o sea, unos 70 grados centígrados, más o menos 70 y pico, 73 grados centígrados por ahí. Pero eso va a depender fuertemente de este valor de alfa. Si este valor de alfa, por ejemplo, si es una superficie negra, que es muy buena emisora, entonces este vale 1, y entonces la temperatura de equilibrio va a quedar menor, se va a ir, Ayelén había calculado, no sé, un número de 300 y pico grados, que es más o menos la temperatura que tiene una superficie negra colocada al sol. Ahora, si es una superficie blanca, el coeficiente de absortividad va a ser muy bajo. O sea, a ver, supongo que es blanca en el infrarrojo, me refiero. Si tenemos una superficie que tiene un alfa E muy próximo a cero, esta temperatura va a crecer muy mucho. ¿Por qué? Porque si tiene baja emisividad, va a estar absorbiendo calor, absorbiendo radiación permanentemente y se va a calentar, se va a calentar, se va a calentar y no le emite. No le emite porque el alfa es pequeñito, no hay un alfa de emisión grande. Entonces, la respuesta de este problema depende de la suposición que uno haga sobre el alfa E. Si uno supone, como acá yo he supuesto esto, o si uno supone lo que supuso Ayelén, va a tener diferentes resultados. Depende del valor que uno le dé al alfa E y que no está dicho en el enunciado del problema. Bueno, siempre recordar eso. Cuando uno tiene un termo, lo ha plateado, ¿para qué? Para evitar las pérdidas por radiación, pero no importa que el plateado sea en el visible. Lo que importa es que ese plateado sea en el infrarrojo, es decir, que sea reflectante en el infrarrojo, para que no emita en el infrarrojo. Entonces podría ser de color negro un termo, no habría ningún problema, siempre y cuando el material que está hecho sea de color blanco, entre comillas, para la radiación infrarroja, que sea reflectante del infrarrojo. El hecho de que los termos normalmente se vean plateados es anecdótico, es simplemente porque en los plateados metálicos el coeficiente de reflexión es el mismo en un rango de longitudes de onda y de frecuencias muy grande, entonces va desde el infrarrojo hasta el visible. Pero lo que le interesa a un termo es conservar el calor del agua hervida, no el calor del sol. Si nos interesara guardar un sol adentro del termo, cosa difícil porque se nos fundiría, pero suponiendo que lo quisiéramos hacer, ahí sí necesitaríamos específicamente que fuera de color plateado, color claro. Bueno, ¿han entendido el problema y han entendido los detalles de la solución? Ayelén, sobre todo vos, ¿has entendido la explicación? Sí, profe. Sí. Bueno, de todas maneras te felicito porque estaba bien resuelto. Por eso me interesó saber con quién lo habías consultado. Pero me pareció interesante hacer algunas observaciones sobre eso acá en clase. Así ya de paso ya te hacía las observaciones a vos, se las hacía a todo el mundo. Ah, bueno, profe. Bueno, y muchas gracias por haberlos mandado los problemas. Realmente muy interesante. Bueno, vamos a cerrar esto. Ahora vamos a ir a otra presentación. Vamos a volver un momentito yo les voy a mandar este problema a todos, para que lo tengan. Trabajo que ya he hecho, se los mando. A ver, ¿dónde está esto? Acá. Bueno, quería también decirles otra cosa. Mayelén mandó otro problema. A ver, vamos a abrir se los voy a mostrar.
también mandó otro problema donde tenía una esfera caliente y colocaba un disco de color negro a una cierta distancia. A ver, una esfera como esta es un cuerpo que emite radiación en todas las direcciones del espacio. Y la emite en forma uniforme, en forma pareja. Si yo estoy parado en un punto como este, donde está el disquito acá están los datos, ¿no es cierto?, del problema. Si estoy parado en un punto como este disquito, acá me está llegando radiación de esta esfera desde las diferentes partes de esta esfera. Acuérdense que la radiación de cuerpo negro sale distribuida en todas las direcciones del espacio con una ley de coseno, porque el flujo uniforme que está dentro, cuando sale, se va saliendo en cada dirección multiplicado por el coseno de esa dirección. Entonces hay como, acá podrían ustedes imaginar en la superficie de la bola amarilla esta, una especie de círculo, un círculo así redondo, y la longitud del segmento que va desde la superficie hasta el borde de ese círculo, formando un ángulo, me va diciendo cuánta intensidad hay en cada dirección. Entonces sale más hacia adelante, sale un poco menos hacia el costado, un poco menos hacia la derecha, sale poco y nada, digamos así, en la dirección tangente. Pero está emitiendo en todas direcciones. Y eso pasa en todos los puntos de la superficie esta. Entonces acá está llegando desde el frente del Sol, está llegando desde acá, desde un poquito más arriba, desde un poquito más abajo. Entonces está llegando radiación con muchos ángulos. Pero en esta circunstancia, cuando se trata de una emisión isotrópica, así por una esfera, una cosa así, toda la radiación que emite por unidad de tiempo este cuerpo, toda la energía por unidad de tiempo, tiene que salir por cualquier esfera que esté centrada en la esfera grande amarilla esta. Yo tomo una esfera grande acá, por donde está el disco chiquito, y toda la energía que se emite desde esta esfera amarilla tiene que estar saliendo por unidad de tiempo, tiene que estar saliendo también por esa superficie. ¿Por qué? Porque la energía se conserva. No hay ningún lugar donde se esté acumulando energía ni se esté perdiendo energía. Entonces, en cualquier punto del espacio, la energía que sale de la esfera grande tiene que estar pasando. Entonces, es fácil saber cuál es la parte proporcional de esa energía que le toca a este disquito. Simplemente del área total de la esfera grande que pasa por ese que tiene el radio de 200 metros, ese que está acá, la parte proporcional de área de esa esfera que ocupa este disquito es la radiación que le está llegando. Entonces, con la radiación que le llega, que además a esa distancia, si ustedes calculan cuánto es el tamaño angular de esto, van a ver que es prácticamente pasa como con el Sol. O sea, es prácticamente paralelo los rayos. Entonces pueden considerar que la energía que está pasando acá es del total que emite el Sol, la parte proporcional del área total de la esfera grande, pero el Sol no, la esfera. La pintada de amarillo me parece que es un Sol. Bueno, entonces ustedes pueden conocer cuánto vale la intensidad de radiación que captura esta pantallita. Cuando esta pantallita la reemite, también en el problema Ayelén, hay que tener cuidado porque lo tiene que reemitir a una temperatura que es menor que la temperatura de la superficie. Porque la misma energía que es emitida en una superficie como la de esta bola que está acá, aquí está distribuida en una esfera de 200 metros de radio. Entonces la cantidad de energía que está llegando acá es bastante menor, entonces la temperatura que adquiere este disco es bastante menor. Si va a reemitir como un cuerpo negro, tiene que ser a la temperatura que le corresponde, y si fuera un cuerpo gris, hay que tener cuidado que la emisividad es la que corresponde a la temperatura del infrarrojo, no a la temperatura a la que está esta otra esfera amarilla, que son 1000 grados de temperatura. Bueno,
Listo, entonces con eso vamos ahora a lo que me interesa que veamos hoy. A ver, acá. Veamos primero esto. A ver, esto lo vamos a cerrar. Bueno, miren, en la clase pasada habíamos empezado a ver esto. Entonces, acá está escrito todo el experimento, entonces cómo se hacía para ver el efecto fotoeléctrico, cómo eran los datos experimentales, cómo con este dispositivo experimental uno obtenía las curvas experimentales, que son estas que están acá, las intensidades que se medían en el amperímetro, ese que dice letra A ahí, la intensidad de corriente eléctrica en función de el voltaje aplicado entre las copitas, entre las plaquitas de dentro de la válvula, y usando como parámetro la intensidad de la luz incidente, y la otra que es la gráfica del potencial de corte, que les había dicho que a un cierto potencial opuesto al paso de los electrones, finalmente los electrones no pasaban ninguno, y el potencial de corte que se mostraba que tenía una cierta frecuencia mínima. Todos estos hechos experimentales fueron los que explicó Einstein con la teoría del fotón, diciendo, digamos, que la energía de una onda electromagnética no actúa en forma distribuida en el espacio, sino que se concentra en una dada región del espacio para arrancar una partícula por vez. Entonces esa granularidad, ¿no es cierto?, le permitió explicar a Einstein el efecto fotoeléctrico. Lo que es representado acá es lo que les hablaba hace un rato. Esta es la curva de energía potencial U de X en función de una coordenada X para un metal. La curva de energía potencial para un electrón en un metal es como esta curva roja que está acá. Así. En realidad, esta es una idealización, este es un escalón perfecto. En la práctica, en la realidad, digamos, lo que ocurriría es que viene constante la energía potencial, acá se empieza a doblar hacia arriba y va subiendo, se vuelve a doblar acá de nuevo y se vuelve a poner constante afuera. Entonces es un escalón más suave, pero la gente para estudiarlo suele representarlo con esta forma, a la cual se le da el nombre de escalón de potencial. Por supuesto, como la fuerza sobre un electrón, a ver, acá hemos representado en toda esta banda azul electrones de diferente energía. Estas líneas horizontales son los valores de energía constante que tiene un electrón, la energía total. Quiere decir entonces que si un electrón tiene una energía total como esta que está acá en la parte superior de la banda, su energía cinética es la distancia que va desde ahí para abajo hasta la curva roja. O sea, todo eso es su energía cinética. Quiere decir entonces que en el interior de la banda, la energía que esencialmente tienen los electrones es la cinética. La energía potencial adentro del metal es constante. Cuando el metal llega al borde, el electrón con esa energía llega al borde del metal, corta la curva roja y tiene lo que se llama un punto de retorno. Ahí rebota. Quiere decir entonces que estos electrones que tienen energía cinética en la banda celeste, esta la banda rayadita azul, están atrapados dentro del metal, van y vienen. Para que fuera un cacho de metal finito, tendría que haber en la parte de la izquierda, tendría que esta curva de energía potencial, la roja, continuar un poco, volver a subir hasta el valor cero y después seguir de nuevo constante, o sea, tener otro escalón a la izquierda. Entonces sería lo que se llama un pozo de potencial.
entre dos escalones de potencial hay un pozo de potencial. Entonces los electrones están metidos dentro de un cacho de metal en forma libre. ¿Por qué se dice que son o cuasi libres? ¿Por qué cuasi libre? Porque adentro del metal la energía potencial es constante y como la fuerza es la derivada de la energía potencial, la fuerza vale cero. Entonces los electrones no están sometidos a ninguna fuerza dentro del metal, pero no se pueden escapar de los bordes. Es lo mismo que ocurre con un gas, por ejemplo un gas ideal, contenido en una caja, en un recipiente. Las partículas ahí son libres, la única energía que se considera es la cinética. Se considera que no tienen energía potencial de interacción entre las moléculas. Cada molécula, la única energía que tiene en el interior de una caja es cinética, gas ideal. Pero no pueden escaparse de la caja. Cuando llegan al borde de la caja rebotan. Bueno, es lo mismo. Por eso a este potencial se le suele llamar potencial de pozo, y si es muy profundo se le suele llamar potencial de caja, ¿no? O caja de potencial. Bueno, Einstein lo que imaginó es que un metal entonces tiene una energía potencial como esta, es una caja de potencial donde están encerrados los electrones. Y cuando llega un fotón, lo que hace es toma uno de esos electrones y le pasa su energía, como acá al de más arriba, a este que está en la línea azul gruesa, toma el electrón, el fotón le da esta energía verde. Acá se ve, le he dibujado el fotoncito ultravioleta, por eso de color violeta, que está llegando y que le hace que el electrón absorba su energía y lo manda a una energía más alta. Cuando lo manda a una energía más alta, ya la curva azul no corta la curva roja. Entonces no hay más punto de retorno. El electrón no va a volver más. Una vez que sale afuera, fíjense que el electrón va primero con una energía cinética, que es este valor verde que está acá. Y cuando sale afuera, queda con esa energía cinética que está indicada, bueno, este es el de máxima energía, la K0M. Es la energía cinética máxima, inicial máxima con la que sale el electrón. A partir de ahí, por supuesto, si afuera hay un campo eléctrico, se va a acelerar. Cuando la copa que está del otro lado la traiga o lo repela, van a ocurrir otra cosa. Pero el valor mínimo, el valor inicial de energía cinética con la que sale, es la que proviene de que el fotón le haya transferido toda su energía al electrón. Entonces, quiero que entiendan esta curva, que está acá, este dibujo, como el dibujo que les mostré hace un rato. Tienen la curva de energía potencial, los electrones que están acá abajo con ciertas energías cinéticas, y el fotón que lo que hace es proveerle a los electrones la energía cinética para ser arrancados del interior del metal. Por supuesto, cuando salen del metal, tienen menos energía cinética que la que tenían adentro. La diferencia es este W, que está acá marcado, que es lo que se llama, para el de máxima energía es la función trabajo. Y para otros electrones que estén con energía más en la banda, habrá un valor para cada uno de ellos W, que es más grande, por supuesto. Pero el W es el mínimo valor de la energía de ligadura de los electrones acá adentro. Viene a ser el equivalente de que en los átomos se llama el primer potencial de ionización. Yo tengo un montón de electrones. Si me permiten un momentito, les voy a pedirle a... Ya ven. Disculpen, es que estamos y se me interrumpió la charla. Miren, les decía que, a ver, ¿qué les estaba diciendo? Me hicieron perder el hilo. Bueno, que los electrones absorben la energía del fotón y saltan a una posición como esta, salen con una energía cinética menor. Y les decía, el equivalente de esto
en los átomos cuando ocurre lo que se llama el efecto fotoeléctrico atómico. Yo les dije a ustedes que los electrones en el interior de un átomo están en un estado ligado. Es como si estuvieran metidos acá abajo en la banda de conducción. Cuando llega un fotón, puede tomar un electrón de las órbitas más superiores, de los electrones menos ligados, los electrones más externos del átomo, y puede arrancar un primer electrón. Eso es lo que se llama el primer potencial de ionización. Ese es el equivalente de la función trabajo acá que está el W. El primer potencial de ionización es la energía necesaria para tomar un electrón de un átomo neutro y transformarlo en un ion, llevándome el electrón hasta el infinito y dejándolo en reposo, sin energía cinética, ahí. O sea, acá sería equivalente a tomar el electrón que está en la línea azul más alta, esta de acá de la banda, y llevarlo hasta ponerlo en la línea, sobre la línea roja de la derecha. O sea, energía cinética cero afuera, y lo he sacado, le he provisto la energía necesaria para sacarlo del interior del metal. Bueno, por eso la función trabajo es la energía mínima que puede tener el fotón para arrancar electrones del interior del metal. Por eso existe la frecuencia esa que se llama umbral, a partir de la cual los fotones no pueden arrancar electrones. Un fotón que tuviera una energía menor que la altura desde la línea azul hasta la línea roja superior, no le podría proveer la energía para que se escape el electrón del interior del metal. Pero el efecto fotoeléctrico, así como ocurre con metales, también ocurre en los átomos, donde acá se le llama función trabajo a esa energía necesaria para arrancar los electrones. En el caso de los átomos es la primera energía de ionización. Si ustedes quieren arrancar electrones más profundos del interior de un átomo, pueden hacerlo también. O sea, hay efectos fotoeléctricos, por ejemplo, que arranca, como acá para el electrón que he dibujado más abajo, que también puede ser arrancado del interior del metal. Esas energías de ionización tienen otros nombres. La que se conoce con el nombre de energía de ionización, normalmente, de un átomo, es la primera energía de ionización. Pero después hay una segunda energía de ionización, que puede ser para extraer un electrón de la capa siguiente, por ejemplo. O puede ocurrir, por ejemplo, que yo quiera hacer una ionización doble, sacar primero un electrón y después otro. Eso tiene una energía muchísimo más grande. Hay muchas energías de ionización vinculadas a los átomos. Y en cada caso, cuando un fotón llega, hay que ver, digamos, cuál es el electrón que está arrancando para ver cuál es su energía de ligadura. Bueno, entonces este dibujo que está acá es la explicación de Einstein, muy sencilla, porque lo único que dijo Einstein es, miren, la luz es como si fueran granitos de energía Chenú que toman un electrón del interior de la banda de conducción que están adentro del metal como cuasi libres, y toma uno y le provee la energía suficiente como para salir del metal y quedar con energía cinética. Entonces los electrones empiezan a escaparse del metal en cuanto llega la luz. Con esa hipótesis tan simple, Einstein consiguió explicar todos los extraños y poco razonables desde el punto de vista de la teoría clásica resultados experimentales que se tenían. Entonces fue digamos, es lo que se llama un golpe maestro, porque con una idea muy simple uno consigue aclarar cosas que eran complicadas. Bueno, dicho esto, más o menos se entendió todo esto. ¿Les ha quedado claro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, sí. Bueno, gracias por responderme. Yo cuando no me responden doy por hecho que sí. Si es que están presentes, no sé, porque capaz que se hayan ido, pero bueno. No,
No, ya sé, Se preocupe. Yelén, no te preocupes. Yo sé que ustedes están. Sé que les interesan mis clases, así que... Bueno, cerramos esto y ahora vamos a ir a otra cosa, a otro tema. Bueno, vamos a hablar del efecto Compton. ¿Qué es el efecto Compton? El hecho de que uno proponga una idea teórica no es suficiente para que esa idea sea aceptada fácilmente. La explicación de Einstein del efecto fotoeléctrico, a pesar de que fue sensacional, pero no fue aceptada tan fácilmente. Era una extensión de las ideas de Planck. Acuérdense que Planck lo que había dicho es que para poder explicar el espectro de distribución de energías, del flujo de energía del cuerpo negro, era necesario suponer que los átomos de las cavidades se comportaban como osciladores armónicos, pero que no podían tener cualquier energía, sino solo ciertas energías, que eran H nu, donde nu era la frecuencia de oscilación del oscilador. Esa hipótesis, Planck había supuesto que que los osciladores tenían niveles de energía cuantizados. Yo uso la palabra cuantización y no la palabra cuantificación, porque en la física todo está cuantificado, porque todo se traduce en números, en ecuaciones, en matemáticas. Pero cuando hablamos en cuántica de que existen granos de energía, de la discreticidad se llama. Las variables pueden ser discretas cuando siguen los números naturales y reales, continuas cuando siguen los números reales. Cuando uno trabaja con variables discretas, vamos a hablar de cuantización. En la teoría cuántica, entonces, Planck introduce la cuantización de los estados de los osciladores armónicos. Pero Einstein va más allá. Cuando explica el efecto fotoeléctrico, dice no solo los osciladores armónicos están cuantizados, también la radiación electromagnética que sale de esos osciladores armónicos. Es decir, los osciladores armónicos cuando pierden energía y pasan de un nivel a otro, no lo hacen en forma de una onda electromagnética continua, no van emitiendo la radiación en forma continua, sino que lo hacen en un solo paquete que sale en un dado instante. Ese paquete es lo que introduce Einstein como idea dentro de la física. Es la idea que hoy en día conocemos con el nombre de fotón, o partícula de la luz. Ahora, esa idea sirve para explicar el efecto fotoeléctrico, pero además tiene que ser capaz de predecir cosas. Si no hay predicciones y no hay comprobaciones a través de otro tipo de situaciones donde esa misma idea conduzca a resultados coherentes, entonces la idea no es totalmente satisfactoria. Es necesario que sirva también para otras situaciones. Quien puso a prueba la idea del fotón fue este señor Compton, Arthur Compton, allá por los años, creo que alrededor del año 1920, más o menos, cerca de la época en que a Einstein le dieron el premio Nobel por la teoría del efecto fotoeléctrico. ¿En qué consiste el efecto Compton? Bueno, Compton estudió el impacto de fotones de rayos X, acá yo les he llamado gamma, digamos, porque ya cuando son rayos X son fotones de alta energía,
Hnu, para la frecuencia de los rayos X, da una energía relativamente alta. Pueden ser gamma también, o sea, no habría ningún problema, pero es en la zona extrema de altas frecuencias del espectro electromagnético. Entonces, lo que analizó Compton fue la llegada de radiación electromagnética sobre electrones cuasi libres en el interior de una lámina de grafito. Ustedes saben que el grafito es conductor eléctrico, sobre todo en la dirección de los planos paralelos a la estructura hexagonal. La estructura cristalina del carbón en el grafito. El grafito es el carbón que está en la mina de los lápices. ¿Por qué escriben los lápices? Porque el grafito tiene laminitas donde los átomos de carbón forman estructuras hexagonales, lo cual es muy típico de las estructuras con carbón. Si ustedes han estudiado química, recordarán la forma de la molécula de benceno, que es un hexágono de carbones con otras cositas, unos hidrógenos tomados por ahí. La molécula de benceno, ustedes pueden imaginar que una molécula de benceno se acopla con otra y se forma un plano de hexágonos. El plano, no sé si han visto por ahí algunas veredas que están formadas por baldosas hexagonales. La estructura cristalina de hexágonos cubre perfectamente el plano. Bueno, el grafito está formado por capas de carbón hexagonales superpuestas y unidas por ligaduras transversales como si fuera un prisma hexagonal. Imagínense dos hexágonos uno arriba de otro unidos por barritas verticales. Eso es un prisma hexagonal. Bueno, esa es la estructura cristalina que tiene el grafito, y esas capas hexagonales son las que deslizan, son fácilmente deslizables una sobre otra, y es lo que hace que los lápices escriban. Cuando yo escribo con un lápiz sobre papel, ¿sí?, lo que estoy haciendo es obligar a que el grafito se vaya deslizando y vaya dejando una marca sobre el papel. El grafito, los electrones de la última capa del carbón están en un estado en que pasa una cosa parecida a lo que ocurre en los metales. El grafito tiene fácil conducción eléctrica, tiene los electrones prácticamente libres en la dirección de los planos hexagonales, se mueven con mucha libertad, entonces se pueden considerar como si fueran partículas cuasi libres. En todo caso, la energía de ligadura que tienen esos electrones a la estructura del grafito, lo que vendría a ser la función trabajo que hemos visto hace un rato, es de unos poquitos electronvolt. Por si no lo recuerdan, el electronvolt es el cambio de energía que sufre una partícula que tiene la carga del electrón cuando pasa de un lugar a otro con un volt de diferencia de potencial. Acuérdense que la energía potencial electrostática es el producto de la carga por el valor del potencial electrostático. O sea, si le llaman phi al potencial electrostático, entonces U, que es la energía potencial, es Q por phi. Bueno, cuando Q es la carga del electrón y el cambio en phi es de un volt, entonces el cambio en la energía potencial es de un electronvolt. Las energías de ligadura de estos electrones es del orden de unos pocos electronvolt. Lo mismo que el valor de la función trabajo. Cuando hagan problemas de efecto fotoeléctrico van a ver que son de relativamente pocos electronvolt. Mientras que los fotones, por ejemplo los ultravioletas, pueden ser de 10 electronvolt, 13 electronvolt, eso puede ser un fotón ultravioleta. Y si la energía de ligadura es de 1 o 2 electronvolt, entonces va a arrancar electrones. Bueno, acá, cuando uno tiene ya radiación gamma, estamos hablando
de varios miles de electronvolt. Estamos hablando de kiloelectronvolt o incluso si son gamma de mega electronvolt. Y lo que hizo Compton fue estudiar la incidencia de radiación X, él lo hizo con rayos X, sobre una lámina de grafito donde habían electrones que se los puede considerar prácticamente como libre porque su energía de ligadura es despreciable comparado con la energía que traen los fotones. Entonces, él lo que estudió es qué cambio debería esperar en la longitud de onda de los fotones que llegaran cuando golpean a un electrón libre del interior del grafito. Entonces él imaginó el problema como un caso de un choque elástico. Acá ustedes ven, acá he dibujado, en realidad tendría que haber dibujado, hecho dos dibujos. Tendría que haber dibujado antes del choque y después del choque. Bueno, pero acá está todo hecho en un mismo dibujo. Acá ustedes tienen, acuérdense, en la hipótesis del fotón, la energía del fotón es h nu. Y que a su vez nu es c sobre lambda, porque acuérdense que para las ondas electromagnéticas el producto de lambda por nu da c, que es la constante de la velocidad de la luz. Siempre para toda onda, el producto de su longitud de onda por su frecuencia, para toda onda armónica pura, lambda por nu es igual a la velocidad de fase, en este caso la velocidad de la luz. Entonces, como la energía es h por nu, si reemplazo nu por c sobre lambda, la energía de los fotones es inversamente proporcional a la longitud de onda. Cuando un fotón llega y golpea a un electrón y le provee energía cinética, como está dibujado acá, el electrón estaba originalmente en reposo en el origen de coordenada. He dibujado los versores en las diferentes direcciones. El fotón le pega a un electrón, le provee energía cinética, pero el fotón pierde parte de su energía porque se la transfiere al electrón. Entonces cuando sale es un fotón gamma prima, como le he llamado acá, que tiene una longitud de onda mayor, porque tiene menos energía. Parte de la energía se ha ido con el electrón. Entonces, Compton estudió cómo era la dispersión en forma experimental y encontró que podía explicar muy bien las cosas que obtenía, suponiendo que se trataba de un choque elástico de un fotón con un electrón libre. Entonces acá he dibujado la situación antes del choque, el electrón libre en el origen de coordenada y el fotón que llega, y la situación después del choque, en la que está a la derecha, el fotón que se aleja, el gamma prima, y el electrón que sale formando un ángulo tita. Phi es el ángulo que forma el fotón. En el experimento de Compton, no sé si lo tengo dibujado más abajo, pero ustedes en los libros lo deben tener. En los libros lo deben tener. Si tienen algún libro por ahí, después miran. En el experimento de Compton, entonces, acá en la posición del eje Y está colocada la lámina de grafito. Acá vienen los rayos X que inciden. Sale el rayo X, los rayos X salían formando un cierto ángulo phi. Y acá hay una copa que detecta, ¿sí? Hay un sistema, algo que detecta acá la llegada de esos rayos en la dirección phi y le mide la longitud de onda. Es decir, Compton podía medir la longitud de onda inicial de los fotones y la longitud de onda final en una dada dirección. Cuando salía en una dirección phi, él medía el valor de la longitud de onda. Él lo estudió a esto como si fuera un problema de colisión elástica entre el electrón y el fotón. Entonces, en una colisión elástica, lo que se conserva es la energía total. No hay energías internas involucradas. Cuando hay una colisión elástica, las partículas salen tal cual estaban al principio. Entonces,
no hay nada de energía que se vaya a deformación interna de las partículas. Por ejemplo, si dos átomos chocan, si el choque es elástico, después del choque los dos átomos salen tal cual estaban al principio. Ahora, puede haber un choque inelástico en que, por ejemplo, al chocar, uno de los átomos pase de un estado, su electrón pase de un estado a otro excitado, entonces el átomo absorbe parte de la energía y entonces, por ejemplo, el otro átomo queda detenido. Es como, sería un choque plástico. Por ejemplo, cuando uno dispara un revólver sobre un bloque de madera y la bala entra, ahí hay energía de la bala gastada en deformación y en calor. Entonces hay parte de la energía cinética que se va en energía de deformación y en calor. En los choques elásticos, en cambio, toda la energía cinética se conserva. En el caso de la relativista, porque este es un choque que se considera relativista, lo que hay que conservar es la energía y la cantidad de movimiento. La energía total y la cantidad de movimiento. Son las dos cosas que se conservan en este choque. Entonces hay que plantear la conservación entre antes y después. Acá he dibujado la cantidad de movimiento inicial a la derecha, en este triángulo que está dibujado acá, está la cantidad de movimiento inicial del fotón, esta P que está acá de color rojo horizontal. El electrón no tiene cantidad de movimiento. En el interior del grafito el electrón está prácticamente en reposo. Entonces vale cero la cantidad de movimiento. Después de la colisión, el fotón sale con una cantidad de movimiento P' formando ángulo phi. Entonces acá se ve esta otra flecha roja que sube, formando ángulo phi con la roja horizontal inicial. Están los dos versores de esas direcciones marcados, el X y el X', y por supuesto, por conservación de la cantidad de movimiento, la suma de P', que es la cantidad de movimiento final del fotón, más la cantidad de movimiento del electrón, que es esta recta azul, que tiene que formar un ángulo θ, igual que en el dibujo acá, con la dirección original. La suma de los dos me tiene que dar la cantidad de movimiento original, P. Entonces planteamos las dos ecuaciones de conservación de la energía y la cantidad de movimiento, que son las que están escritas a continuación. La energía del fotón de llegada más la energía en reposo del electrón tiene que ser igual a la energía del fotón de salida más la energía del electrón dispersado, del electrón de retroceso. Y la cantidad de movimiento, P tiene que ser igual a P' más el P del electrón, como está en el dibujo acá de la derecha. Acá está indicado que es P. A ver, la energía del fotón es h nu, según hemos dicho, según Einstein, la energía del fotón es h nu. La energía del fotón que sale es h por nu', la nueva frecuencia. La energía en reposo del electrón es m0c cuadrado. La energía de salida, la energía total de salida del electrón libre es la fórmula relativista, c cuadrado, p cuadrado más m0 cuadrado c a la cuarta. Para los fotones, la cantidad de movimiento, acuérdense, los fotones no tienen masa en reposo. Entonces la energía es directamente c por p. Entonces la cantidad de movimiento de los fotones es h nu sobre c en la dirección x original, y el de salida es h nu' sobre c en la dirección x'. Y también he indicado que el coseno del ángulo phi se obtiene como el producto escalar de los dos versores de la dirección de incidencia original del fotón y de salida del fotón de salida. El producto escalar de x con x' es 1 por coseno phi. Bueno, si reemplazamos estas cosas en las dos fórmulas estas de conservación de energía y cantidad de movimiento, tenemos esto, o sea, la energía del fotón más la energía en reposo del electrón igual a la energía del fotón de salida más la energía del electrón en movimiento ahora, y la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento donde
E, pero conocemos X y X'. Entonces ahora lo trabajamos, ahora es álgebra, para encontrar las cosas que nos interesan. Particularmente nos interesa saber cuánto vale nu', cuánto es la frecuencia del fotón de salida, conociendo la nu del fotón de entrada. O lambda', la longitud de onda en función del lambda de entrada. Bueno, acá ven lo que está hecho. De la primera ecuación, entonces, pasamos el h nu' restando al primer miembro, entonces tenemos esta igualdad, la elevamos al cuadrado, tenemos esta relación y tenemos una ecuación. De la segunda ecuación, que es la que sigue, despejamos el P del electrón y lo elevamos al cuadrado, y hacer el producto escalar del vector por sí mismo. Cuando hago el producto escalar de esta resta de vectores, bueno, se distribuyen y me queda lo que es el teorema del coseno. O sea, esto mismo lo pueden sacar, si quieren, directamente del triángulo ese que dibujamos arriba con el teorema del coseno. Pero tienen una otra fórmula donde también tienen la cantidad c cuadrado, p cuadrado que habían sacado en la 1. La despejan también de acá. Entonces ahora pueden igualar estas dos cosas, la 1 y la 2. Y después álgebra. Bueno, hacen álgebra. Les dejo a ustedes para que revisen toda el álgebra que está hecha ahí. Y finalmente consiguen despejar cuánto vale lambda' en función de lambda. En realidad acá la fórmula que se llama de Compton escribe no lambda' despejado, sino la diferencia entre lambda' y lambda. Cuánto cambia la longitud de onda entre el fotón de llegada y el fotón de salida. Y queda escrito de esta manera. Fíjense que es igual a 1 menos coseno phi. Y va multiplicada por esta constante, que es una constante que tiene... A ver, este es un fenómeno que es relativista, porque lo hemos calculado con la fórmula de la relatividad, y también cuántico. Y aparecen entonces las dos constantes características de cada teoría. La constante de Planck arriba, la velocidad de la luz abajo. Este delta lambda que aparece con una dependencia que es como 1 menos coseno phi. Eso es exactamente lo que midió Compton. Entonces Compton explicó el hecho de que en función del ángulo phi, la longitud de onda de la radiación X cambia como 1 menos coseno de phi. Se puede explicar suponiendo que efectivamente la luz se comporta como partículas que colisionan elásticamente con un electrón, con la partícula llamada electrón. La cantidad que está puesta delante del delta de lambda, delante del 1 menos coseno phi, eso es h sobre m0c, es una constante característica de cada partícula y recibe el nombre de longitud de onda de Compton. Cada partícula tiene su longitud de onda de Compton propia. Ahora, ustedes en los libros, acá está escrita entonces la fórmula del corrimiento de Compton. En los libros van a encontrar que en la dirección phi, o sea, en esta dirección de salida de los fotones, Compton no solo encontraba fotones con la longitud de onda lambda', sino que también encontraba algunos con la longitud de onda lambda. De hecho, encontraba muchos con la misma longitud de onda que la inicial. La pregunta es, ¿de dónde venían esos que llegaban en esta dirección phi? Bueno, la respuesta viene dada por esta misma fórmula. ¿Qué pasaba? En el interior del grafito, aparte de los electrones libres, están también todos los corazones iones de carbón. O sea, los carbones son iones positivos y su electrón, que lo vuelve neutro, son los que están libres ahí y que andan sueltos, compartidos a lo largo de esos planos que les dije. Pero están los carosos iónicos, están los iones positivos. Bueno, esos iones positivos también dispersan radiación y lo hacen con exactamente la misma fórmula, salvo
¿Por qué? Porque también se consideran como prácticamente libres, porque esos iones no están muy ligados a la red cristalina. Arrancar un electrón ahí les puede costar, por ejemplo, 30 electronvolt, pongamos por caso. Pero estamos hablando de energías de los rayos X, rayos gamma, que son del orden de miles de electronvolt. Entonces la energía de ligadura de esos corazones iónicos es prácticamente despreciable comparado con la energía de los fotones. Entonces también eso se consideran como partículas libres, salvo que su masa es la masa del ion que contiene toda la masa nuclear. Son muchísimo más pesados que los electrones. ¿Cuánto pesa el corazón del carbón, el núcleo de carbón, el ion carbón? Y pesa, miren, saquen la cuenta, el carbono 12, número atómico 12, quiere decir que tiene 12 nucleones, 6 protones y 6 neutrones. Cada uno de ellos 2000 veces más pesado que un electrón. Son 12 por 2000, son del orden de 24.000 veces más masivos que un electrón. Entonces, cuando se produce el efecto Compton con los iones, la masa que aparece abajo no es la del electrón,
Gracias, Horacio. Perdimos la conexión en algún momento. No sé en qué momento perdimos la conexión de la explicación que estaba haciendo, pero vamos a tratar de retomarla. Estas son las maravillas de las clases virtuales por internet, que las conexiones de internet a veces son un desastre. Bueno, a ver, voy a tratar de ver si volvemos a lo que estábamos. A ver. Bueno, creo que les estaba diciendo que esta longitud de onda de Compton, que aparece acá, la lambda c, es prácticamente el tamaño de las partículas. En la interacción débil, las partículas responsables de establecer la interacción llamada débil, el equivalente del fotón, que para el electromagnetismo, para las cargas eléctricas, es las partículas de la interacción débil, para lo que se llaman cargas débiles entre partículas. Son los que se llaman partículas W, más y menos, y la Z. Bueno, las masas de esas partículas, si ustedes las meten acá, van a ver que la longitud de onda de Compton que les sale es del orden del tamaño nuclear. Es una de las razones por las cuales la interacción débil no llega mucho más allá del tamaño del núcleo. La interacción débil es una interacción típicamente nuclear, porque su partícula transportadora tiene un tamaño tal que no le permite alejarse mucho del núcleo. En cambio, con los fotones, vamos a ver después, cuando estudiemos las ondas de Broglie, vamos a ver que hay fotones que tienen cualquier longitud de onda y pueden llegar tan lejos como se quiera. Los fotones son partículas que pueden propagar tan lejos como se quiera. Bueno, una última cosa. He dibujado acá lo que se suele llamar un diagrama de Feynman. Estos diagramas en la física moderna los van a ver muy a menudo. Estos diagramas, si los ven así peladitos, no les dice mucho, pero les voy a tratar de explicar de qué se trata. Esto representa el fotón gamma que llega y que se encuentra con el electrón. El electrón, Compton lo estudió al principio como si estuviera en reposo porque estaba en el sistema de laboratorio, pero en otro sistema el electrón puede estar moviéndose. Entonces ustedes tienen el fotón gamma y el electrón que se encuentran en algún punto, interaccionan, pero fíjense que yo acá he hecho desaparecer al fotón. En el dibujo de más arriba yo representé fotón que entraba, electrón que estaba ahí esperándolo, y después fotón que sale y electrón que sale, pero no hubo un momento en que dibujara solo el electrón. Sin embargo, acá en el diagrama de Feynman, uno lo que dice es que el fotón es absorbido por el electrón y después es reemitido otro fotón. El fotón de salida es diferente del fotón de entrada. El proceso que está en el medio, lo vamos a ver más adelante, es un proceso que se llama virtual. En el diagrama de Feynman, en los diagramas estos de Feynman, las únicas partículas reales son los extremos del diagrama. O sea, acá en la parte de arriba el fotón de salida y el electrón de salida, y en la parte de abajo el fotón de entrada y el electrón de entrada. Lo que está en el medio, todo lo que ocurre en el medio, son procesos que se llaman virtuales, que no son observables directamente, porque vamos a ver que hay un principio en la física cuántica que se llama principio de indeterminación, que impide observar en forma explícita esos procesos. Ahora, estos procesos dan lugar a muchas cosas extrañas. La pregunta es, ¿estos procesos existen? Bueno, la respuesta es que sí, que se considera que existen. ¿Por qué? Porque aunque estos sucesos no son observables directamente, cuando se hace la electrodinámica de Feynman con los cálculos de electrodinámica cuántica
con los diagramas de Feynman y se usan las partículas virtuales, los resultados finales sobre qué hacen los fotones y los electrones reales que se ven, los de los extremos, se cumplen con total precisión. Es decir, la idea de que en el espacio vacío incluso pueden aparecer pares de partículas y antipartículas virtuales que no se pueden observar directamente, sin embargo, tiene consecuencias observables. A pesar de que hay cosas que no se pueden ver directamente, sus consecuencias sí son observables. Y cuando se calcula con estos objetos virtuales, las consecuencias observables se miden en el laboratorio. Hay algunos cálculos que son extraordinarios, de los cuales vamos a hablar más adelante. Pero yo les quería mostrar este diagrama de Feynman para que ya se vayan acostumbrando a ellos, porque son muy útiles. Representan muy claramente el efecto Compton. Fotón que entra, golpea un electrón, el electrón lo absorbe, después el electrón reemite un fotón y sale disparado hacia el otro lado. Estos diagramas de Feynman son dibujos en el espacio-tiempo, no son en el espacio. Estos dibujos están hechos en el espacio-tiempo. Estos son trayectorias de universo. Ustedes tienen que imaginar acá el eje de posiciones horizontal y el eje del tiempo, C por T, vertical. Entonces, estos son un suceso donde, a medida que, fíjense, los fotones están dibujados, yo los he dibujado a propósito 45 grados. ¿Por qué? Porque forman parte del cono de luz relativista. Entonces viene el fotón gamma a 45 grados. El electrón es una partícula que se desplaza a menos velocidad, entonces tiene menos pendiente, entonces está más vertical, un poquito más vertical. Después, el electrón virtual que sale acá, entre medio, este virtual, y después tenemos el fotón de salida y el fotón de entrada, pero un dibujo en el espacio-tiempo. Estos diagramas son muy interesantes. A ver, ¿para qué los usaba Feynman? Vamos a ver más adelante que la teoría de la relatividad cuántica es una teoría, no es estrictamente una mecánica. Ahora a uno le hablan de mecánica cuántica y está imaginando que va a encontrar fórmulas deterministas parecidas a la de la mecánica newtoniana. No es así. La teoría cuántica vamos a ver que es una teoría de probabilidades, esencialmente. Entonces no hay fórmulas totalmente deterministas. Algunas sí, pero vamos a ver en qué contexto. Esencialmente una teoría de probabilidades. Entonces lo que uno busca es calcular probabilidades de que ocurran cosas. ¿Qué probabilidad hay de que el electrón haga tal cosa? ¿Qué probabilidad hay de que haga tal otra? Feynman utilizaba estos diagramas para calcular, por ejemplo, si un electrón tiene que interaccionar con un fotón, la interacción más obvia es de este tipo, que interaccione y que después lo reemita. Esto sería el efecto Compton. Entonces él calcula, para la probabilidad de esto, él calcula la probabilidad de que ocurra el primer suceso, que es la absorción del fotón, y multiplicado por la probabilidad de que ocurra el segundo suceso, que es la emisión del fotón, y saca la probabilidad de que ocurra el proceso completo. Lo interesante es que estos diagramas se pueden considerar como representativos de muchos tipos de procesos diferentes. Por ejemplo, si ustedes rotan este diagrama 90 grados hacia la izquierda, imagínenlo que lo rotan hacia la izquierda, entonces abajo le van a quedar los dos fotones y arriba los dos electrones. Pero entonces hacen una interpretación, que es que un electrón que viaja contra el tiempo es como su antipartícula. A ver, un electrón que se mueve hacia la derecha, ¿sí?, lleva una intensidad de corriente. Ahora, si ese mismo electrón se mueve hacia la izquierda, si empezáramos a pasar una película de ese electrón al revés, el electrón retrocedería. En vez de ir hacia la derecha, iría hacia la izquierda.
Cuando uno invierte el tiempo, la corriente eléctrica y la carga de las partículas se invierte. Lo que era una corriente negativa de electrones hacia la derecha, se vuelve ahora una corriente positiva hacia la derecha, porque el electrón, al invertir el tiempo, va para el otro lado. Entonces, las partículas que van en sentido contrario al tiempo se consideran que son las antipartículas. Entonces, si ustedes han rotado esto, lo que tienen es, el fotón es la única partícula, una de las pocas partículas que es su propia antipartícula. Entonces, lo que ustedes tienen es dos partículas que llegan, o dos fotones que llegan, un fotón gamma y otro fotón gamma prima, que generan, a través de un electrón virtual que aparece en el medio, generan como salida un par electrón-positrón. Bueno, eso se llama creación de pares. Ese es el nombre que tiene ese efecto. Suele ocurrir más a menudo no entre un fotón y no entre dos fotones, sino que suele ocurrir entre un fotón y un núcleo, por ejemplo, y una partícula cargada. Entonces, como consecuencia de la interacción del fotón con la partícula cargada, sale un par electrón-positrón. Bueno, eso sale simplemente de invertir este diagrama. También pueden rotarlo 90 grados hacia la derecha. En ese caso les queda abajo el electrón y el positrón que llegan. Y entonces los dos se destruyen el uno al otro y se produce una emisión de dos fotones. Ese es el proceso de aniquilación de pares. O sea, el diagrama de Feynman del efecto Compton, está describiendo también otros fenómenos que pueden ocurrir en la naturaleza. En la teoría cuántica hay una afirmación que cuyo autor se llamó Murray Gell-Mann, el que introdujo los quarks dentro de la física, que dice que la teoría cuántica es una teoría totalitaria. Dice, porque todo lo que no está prohibido es obligatorio. Es decir, si no hay alguna ley que prohíba, como por ejemplo la conservación de la carga o la conservación de la energía en las partículas finales, ojo, en los procesos virtuales puede haber violación de la conservación de la energía, pero se tiene que recuperar la energía al final del proceso. Las partículas reales tienen que conservar la energía, las virtuales no. Pero todo proceso, por ejemplo, que no esté prohibido por ejemplo, la regla de conservación de la carga, conservación del impulso, de la cantidad de movimiento, el spin, el impulso angular, el número bariónico, hay reglas de conservación en la física. Mientras no se viole eso, todos los procesos que uno puede imaginar están permitidos. Y no solo están permitidos, son obligatorios. Tienen que ocurrir. Por eso Gell-Mann decía que la naturaleza es totalitaria. Todo lo que no está prohibido es obligatorio. Bueno, les dejo entonces el diagramita de Feynman acá. Completen esto con lo que les he dicho de Compton con los libros. Y dedíquense entonces a resolver los problemitas de final del capítulo. Ayelén, trata de ver si alguno de tus compañeros ha conseguido algún ejemplar online del tercer volumen de Alonso Finn, y que te lo mande. No sé si lo han podido bajar. Yo nunca encontré el tercer volumen. No, profe, yo tampoco encontré, pero... Tampoco. Bueno, el primer volumen sí está. Yo creo que le mandé a ustedes el link. No me acuerdo. Pero el volumen número 1 está en la internet. Si ustedes lo buscan, lo van a encontrar en PDF y lo van a poder bajar. El volumen 1 de Alonso Finn. Deben haber otros libros de toda esta parte que se pueden bajar en PDF de la internet. Pero, si no, que del listado de problemas se te puede sacar una foto o algo así para que tengas los problemas y los puedas ir resolviendo. Bueno, profe. Bien. Bueno, más o menos les ha quedado claro la clase de hoy, chicos. Sí. ¿Sí? Sí, profe. ¿Están
como soy medio alérgico y tengo que hablarle a esta máquina así en el vacío, hablo muy fuerte y me termino ronco. Bueno, si todo está entendido y no hay ninguna pregunta adicional que hacer, nos despedimos, si Dios quiere, hasta